Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. La Biblia de Kolbrin. La Biblia de Kolbrin. Usted seguramente que conozca un tipo de Biblia, y hablo de la Biblia cristiana, o tal vez conozca dos, tres. Hay muchos tipos de Biblias cristianas, algunos están versionados, otros no, pero hay una Biblia muy peculiar, totalmente distinta a las demás, incluso más antigua que la Biblia que nosotros conocemos, la Sagrada Biblia. La Sagrada Biblia que nosotros conocemos son una serie de textos que fueron compilados y que aparecieron aproximadamente entre el año 750 a.C. y el año 325 después de Cristo, en el Concilio de Nicea. Hay una serie de textos, todos esos textos fueron forjados para finalmente en ese compendio, ¡pumba!, colocar la Sagrada Biblia. Pues existe una Biblia que se llama la Biblia de Kolbrin, que algunos afirman que tiene 3.600 años de antigüedad y está conformada ni más ni menos que por 11 libros en su interior. Digamos que lo que contiene la Biblia de Kolbrin, la Biblia de Kolbrin, es una especie de extensión, un anexo adicional a la Biblia que nosotros conocemos. Es más extensa en algunos aspectos. Por ejemplo, en el Génesis es bastante más extensa, habla desde Adán y Eva hasta los llamados faraones, que en suma son reyes de Egipto, y digamos que estos 11 libros que conforman esta peculiar Biblia de la que vamos a hablar, y ya veréis qué contenido más revelador tienen algunos de sus pasajes, luego os los vamos a contar. Bueno, pues de estos 11 libros, al parecer, 5 de ellos fueron escritos por los celtas, el pueblo celta, en el Reino Unido. 5 de ellos estuvieron escritos por el pueblo celta y 6 de ellos estuvieron escritos ni más ni menos que por escribas o antiguos escribas que provenían del antiguo Egipto. Dentro de la Biblia de Kolbrin hay curiosos cambios. Una serie de cambios que no encajan correctamente con la Biblia que nosotros conocemos. Como ya os he dicho, esta Biblia dicen y alegan que es bastante más antigua que la Biblia que se fundó en el Concilio de Nicea. En la Biblia de Kolbrin habla de los ángeles caídos. Los ángeles caídos. Pero en esa Biblia los ángeles caídos sencillamente no existen. A ellos se les refiere como a una serie de mortales que se casaron con las hijas que tuvieron Adán y Eva. Son mortales, seres humanos que se casan con las hijas de Adán y Eva. Esta versión alternativa, la Biblia de Kolbrin, dice que esos mortales eran descendientes de una sociedad altamente avanzada que sobrevivió a una serie de calamidades en refugios subterráneos. ¿A usted no le suena algo todo esto? Pero vamos a seguir. Estas calamidades, según la Biblia de Kolbrin, dice que vinieron como consecuencia de una serie de actos irracionales ejecutados por estos mortales. ¿No le recuerda a usted a la Atlántida? Al que llaman el mito de la Atlántida, quizás no sea tanto mito, porque ya es otro sitio más donde hacen referencia a ello. Ya son muchos sitios, demasiados. Este documento, el libro de la Biblia de Kolbrin, se conserva en una serie de finas láminas de bronce donde fue escrito. Escribieron láminas de bronce porque parece ser que aquella gente sabía incluso lo que le iba a pasar a la Biblia. Os voy a contar. El contenido fue almacenado originalmente, y según la propia Biblia, los anales que existen al respecto, en la Biblioteca de Alejandría. En la Biblioteca de Alejandría se guardaron los primeros registros sobre este documento. Julio César, el emperador romano, sitió la ciudad de Alejandría, y cuando sitió aquella ciudad y la tomó, no le tembló la mano a la hora de destruir ni más ni menos que 700.000 rollos o libros que había en aquella biblioteca. Quemó 700.000 libros. Gran parte del saber antiguo fue quemado por Julio César. Pero la Biblia de Kolbrin, y según los propios anales, fue salvada milagrosamente gracias a un astuto plan que urdió José de Arimatea. José de Arimatea, el tío abuelo de Cristo. El rescate, o aquel rescate documental, para poder efectuarlo, intervinieron una especie de grupo
que eran principalmente seguidores de Jesucristo, y que posteriormente cogieron aquellos escritos y se los llevaron a Gran Bretaña, concretamente a una abadía, a la abadía de Glastonbury. Y también, en parte, fueron llevados a la abadía de Somerset, a las dos, a una y a otra, fueron llevados todos estos rollos. Allí estuvieron escondidos durante muchísimo tiempo. En estas dos abadías, concretamente hasta 1184, estuvieron escondidos, porque en aquel año ocurrió algo muy extraño. Se produjo un incendio que los propios registros que existen indican que era un incendio como muy sospechoso, como que alguien quisiese acabar con estos registros. Se quema aquello, se quema la abadía, pero afortunadamente la gran parte de los textos de la Biblia de Colbrin estaban escritos en bronce y se encontraban dentro de una caja que había sido forrada en cobre. Por consiguiente, ese blindaje permitió la supervivencia de los textos originales. Después de escapar de aquel suceso, el documento cambia de nombre, ya no lo llaman, cambia de nombre totalmente y se conoce o lo llaman el Libro de Bronce de Britania, que es así como lo denominan, el Libro de Bronce de Britania. Con el paso del tiempo, este libro de bronce sufrió una serie de anexos efectuados por los celtas, esos 5 libros de los que hacía referencia al principio, en los que los celtas metieron o incorporaron dentro de esos textos la parte más avanzada de su conocimiento del pueblo celta. En él incluyeron datos de astronomía, religión, medicina, matemática, oratoria. En suma, el total de estos escritos se llama en la actualidad la Biblia de Colbrin, de la que seguramente muchos de vosotros ni siquiera conocéis. Pero la Biblia de Colbrin tiene pasajes muy extraños, muy extraños. Fijaos qué curioso que incluso algunos eruditos han relacionado esos pasajes de la Biblia de Colbrin con la llegada de Nibiru y el diluvio universal. Vamos a leer uno de ellos. Estar atentos. Dice así: entonces, al amanecer, los hombres vieron un espectáculo impresionante. Allí, cabalgando sobre una redonda nube negra, apareció el destructor, liberado de los confines de la bóveda celeste. Desde las alturas anunció la llegada del juicio. La bestia abrió su boca y lanzó miles de piedras calientes y humeantes, y tan grande fue su fuego que cubría todo el cielo y toda la tierra. Al atardecer, las estrellas cambiaron de lugar, y cambiaron las estaciones, y llegaron las grandes inundaciones. Las ventanas de los cielos se abrieron, los cimientos de la tierra fueron arrancados, las aguas rodearon al vientre de la tierra, destruyendo los montes, y los vientos formaron remolinos y torbellinos que alzaron toda la tierra. Las aguas, como si hirvieran, aullaban, destruyendo todos los edificios y árboles que encontraban a su paso. Los arrancaban y los arrojaban a las montañas. Hubo un momento de gran calor, para luego venir un frío helador. Las olas se elevaron sobre la tierra y, como si hirviese, produjeron un estruendo pavoroso. Fijaos qué curioso, porque está hablando de la inundación, del gran diluvio, del que tantas referencias existen en todas las culturas del planeta, y muchísimas que hablan. Y no son pocos los restos que se han encontrado bajo las aguas, como parece ser que existen en Yonaguni, en Bimini o en otros sitios. La propia Esfinge tiene evidentes indicios de erosión por el agua, como veréis todos aquellos que vengáis con nosotros al viaje a Egipto, se puede ver claramente, allí lo veréis, esa erosión por agua que tiene la Esfinge. Algunos dicen que si estaba metida en una piscina, quizás no.
Como hablamos en otros vídeos, parece ser que hay huellas suficientes como para demostrar la existencia de un planeta extrasolar, más allá del cinturón de Kuiper, que cuando se acerca a la Tierra produce todo este tipo de catástrofes e inundaciones. Algunos afirman que este paso se produce cada 3.600 años. Lo cierto es que poco a poco se está confirmando o afirmando la existencia de este planeta, como hemos hecho ya en algún vídeo, porque hay indicios que hacen pensar que ciertas anomalías gravitatorias que existen en esos planetas, incluso en antiguas ondas que fueron lanzadas en los años 70, indican que algo está moviendo gravitacionalmente y de gran tamaño a todo este conjunto de elementos espaciales. Bien, según la Biblia de Colvin, el siguiente paso aproximadamente se producirá dentro de poco. Bueno, dentro de poco posiblemente ni usted ni yo estemos aquí para verlo, que será aproximadamente dentro de unos 100 o 200 años, con lo cual, bueno, pues que las siguientes generaciones que vengan busquen soluciones a los problemas que se acerquen, por supuesto. Lo vamos a dejar aquí. Piense en ello, en todo ello, como siempre decimos. Y sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.